Bienvenidos a este nuevo video de microprocesadores. En este caso, en la clase de hoy vamos a ver el tema procesador. El procesador no es más que una máquina digital secuencial y está compuesto, si ya vieron el video de esquema ordenador van a saber, por dos bloques. Uno que es la unidad de control y otro que es una unidad de procesamiento o unidad algorítmico lógica. La unidad de control consta de un registro ordinal de registros y de un secuenciador. Lo que realiza es leer las instrucciones, o sea, a través del registro ordinal direcciona dónde va a buscar las instrucciones, trae esas instrucciones y a través del secuenciador identifica cuál es el código de ejecución o código de operación de la instrucción. De esa manera sabe que qué operación es la que quiere realizar. Bueno, como les comenté, cuenta un contador de unidad, registros y el secuenciador. La unidad de procesamiento o unidad algorítmico lógica es la encargada de ejecutar las instrucciones que le indica la unidad de control. Sigue una determinada secuencia de ejecución. Acá tenemos un ejemplo. Como pueden ver, es un poquito más sofisticado, ¿no es cierto?, que el anterior. El bloque principal que tiene la unidad algorítmico lógica justamente es la ALU, se conoce como ALU. Es esto dibujito que ven acá como pantalones cortos, que tiene toda la electrónica necesaria para las distintas operaciones, ¿no? Esas distintas operaciones, la unidad de control le dice a través del bus de control, le dice, tenés que hacer una suma, tenés que hacer una resta, no sé, la operación que sea. Luego podemos ver acá con R1, R2 y R3 lo que serían ejemplificados tres registros distintos. Tengan en cuenta que la unidad de procesamiento, tengan en cuenta que el procesador puede tener más registros o menos. Y bueno, a través de un bus de datos se conectan todos esos registros con la ALU. Acá supongamos que queremos hacer una operación de suma. Tenemos que cargar el registro 1, cargar el registro 2 y luego la ALU se encarga de hacer esa suma y el resultado lo cargaríamos en el registro 3. Si lo habrán notado, de este lado también tenemos un pequeño bloque que dice flag. Flag se refiere a banderas. La ALU, a partir de la operación que realice, puede setear distintas banderas. En el caso, por ejemplo, de una suma, una bandera afectada por una suma podría ser, por ejemplo, una bandera de carry. Eso significaría que la suma que se realizó acá tuvo un acarreo. Podría ser, por ejemplo, en el caso de una resta, que el resultado es un resultado negativo, o el resultado dio 0, también podría ser parte de una bandera. Y bueno, todas estas banderas forman parte de lo que son registros de estados del procesador. Pasemos a ver justamente ahora lo que son los registros. Todos los procesadores tienen pequeños grupos de registros que almacenan valores digitales, ¿no es cierto? Este tipo de registros son el tipo de almacenamiento más rápido que tiene el sistema y suelen tener un tamaño entre 8, 16, 32 o hasta 64 bits. Dependiendo, digamos, de cuántos bits sean estos, va a ser el procesador. Digamos, cuando uno habla de un procesador de 8 bits, quiere decir que los registros internos son de 8. Cuando uno habla de un procesador de 32, quiere decir que los registros internos son de 32. El registro, básicamente, es un arreglo de flip-flops. Que, bueno, por supuesto, ese flip-flop mantiene el estado de un bit de ese registro. Acá podemos ver lo que es un flip-flop. Es un arreglo, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, con puertas lógicas, en este caso 2 NAND. Acá tienen la tabla de verdad de ese flip-flop, y un registro sería todo un arreglo de esos flip-flop. En este caso, bueno, lo representé como si fuesen 8 bits, pero por ejemplo en el Cortex M, que tiene registro de 32, sería un arreglo de 32 flip-flops, uno al ladito del otro. Y bueno, algo importante a mencionar es que todos los registros se pueden acceder de manera simultánea y eso no genera ningún retraso. Estos registros pueden almacenar distintos tipos de datos.
Uno sería, por ejemplo, los operandos de las operaciones lógicas y aritméticas que va a realizar después la ALU. Puede almacenar, por ejemplo, direcciones de memoria, como puede ser, por ejemplo, el, el stack pointer del sistema. Puede almacenar el offset necesario que necesita el procesador para acceder a la información en la memoria. Es decir, puede almacenar una dirección de memoria y a partir de un offset, a través de un direccionamiento indexado, acceder a un dato en la memoria. Y bueno, todos ese tipo de datos que se almacenan se pueden eh, agrupar en distintos tipos de registros. Tenemos los registros que son de propósito general, donde van a ser operandos o los resultados, ¿no es cierto?, de las operaciones, y los registros especiales. Los registros especiales tienen un uso mucho más específico. Entre eso, por ejemplo, tenemos los punteros, como el stack, puntero del stack pointer que tienen algunos procesadores, contador de programa, por supuesto, sería un registro especial. Registro de sección, que indica la página de la memoria que está en uso. Cuando el bus de direcciones no da, digamos, cuando se direccionan más datos de lo que el bus de dirección es capaz de señalar, se utiliza un dato interno que indicaría, digamos, qué página de la memoria se va a utilizar. También hay registros que almacenan el estado del procesador, un registro de estado, entre muchos otros registros especiales, ¿no? Estos registros especiales generalmente suelen tener acceso restringido. No todas las operaciones lo pueden acceder, ni se pueden modificar. Por ejemplo, un registro de estado, ¿para qué voy a modificar el registro de estado del procesador si lo que hace es indicarme el estado del procesador, ¿no? Bueno, el uso de registros para mejorar la performance. El acceso a la información que está en la memoria no suele ser uniforme. De hecho, existe un fenómeno llamado localidad temporal, que es cuando el programa accede de forma frecuente a algunos ítems de memoria, mucho más frecuente, ¿no es cierto?, que a otros. Esto significa que, que hay datos que se leen muchas más veces que otros. Por lo tanto, esa localidad temporal se puede subsanar, por ejemplo, guardando ese valor en un registro. Entonces, el procesador no tiene que leer la memoria cada vez que lo quiere modificar. Otro tipo de fenómeno es el de localidad espacial. En este caso, los datos a los que accede el procesador se encuentran ubicados en direcciones cercanas. Para esto nos resultaría útil, por ejemplo, guardar una dirección base y un offset que nos sea de índice y digamos, acceder a esa memoria de manera indexada. Pero bueno, son distintas formas. Otra manera también es mejorando la arquitectura del procesador. Se pueden agregar cachés de memoria o etapas de prefetching en el procesador. Y bueno, todo eso, el desarrollo del software aprovecha, digamos, todas esas ventajas para aumentar la velocidad y la performance de los programas. Respecto a la cantidad de registros que suelen tener los procesadores, generalmente es un número reducido, de entre 4 y 32. Y hay dos razones. Una es por la temperatura, que suelen exhibir mayor temperatura que el resto del procesador. Y la segunda, y yo creo que más importante todavía, es que al tener mayor cantidad de registros, para poder utilizarlos en las instrucciones, se necesitan más bits para direccionarlos. Por ejemplo, si tenemos 16 registros dentro del procesador, vamos a necesitar 4 bits para direccionarlos, ¿no es cierto? Porque para señalar 16 espacios de memoria, no, 16 registros distintos, necesito 4 bits. Esos 4 bits me van a permitir ir del 0 hasta el 16. Pero ¿qué pasa? En una instrucción necesitamos 2 registros de operación y un tercer registro que va a ser el del resultado. Por lo tanto, en una instrucción voy a necesitar 12 bits en total para indicar todos esos registros que necesito utilizar.
Sin embargo, si yo reduzco a la mitad estos registros y utilizo solamente 8, la cantidad de bits se reduce de 12 a 9. Por lo tanto, generalmente, al ser algo exponencial, la cantidad de registros suele ser cero. Perdón, suele ser baja. Este, Nunca vamos a encontrar un procesador que tenga mucha cantidad de registros. Bueno, respecto a la asignación de los registros, tenemos que tener en cuenta que todos los programas siempre tienen muchas variables y la cantidad de registros del procesador es limitada. Como acabamos de ver, suele ser reducida. El procesador, el proceso de asignación de los registros generalmente lo hace el compilador. Este proceso sería en el que uno decide qué variable o constante va a residir dentro del procesador. Como les adelanté, es automático y lo suele realizar el compilador del lenguaje en el que estamos programando. Esto a excepción de que escribiéramos en ensamblador, en donde ahí sí nosotros deberíamos escribir qué variable va a qué registro. Bueno, la ejecución de las instrucciones, esto lo van a ver con más detalle en el video de la clase ejecución del programa, pero vamos a mencionar un poquito de cómo sería. El contador de programa que se encuentra dentro del procesador aumenta de a 4 siempre. Esto sería en un Cortex M, ¿no es cierto? Aumenta de a 4 siempre y direcciona, por supuesto, la siguiente instrucción que va a ejecutar. Ahora, como aumenta de a 4, va fecheando de a 32 bits. Esos 32 bits o pueden ser o una instrucción de 32 bits o dos instrucciones de 16 bits. Esto para los Cortex M, que tienen un set de instrucciones que puede ser o de 32 o de 16. Bueno, a esto se ejecuta de manera consecutiva, es decir, siempre se van ejecutando de manera secuencial una tras otra las instrucciones, a excepción de que nos encontremos con una instrucción de salto que nos va a llevar a una subrutina, ¿no es cierto?, a una función dentro de lo que sería, por ejemplo, un lenguaje de alto nivel, o se dé una interrupción del procesador, ¿no? El esquema, digamos, el computador todavía no lo había mencionado, pero puede ser que algún periférico interrumpa al procesador y esto va a cambiar el flujo de ejecución del programa. Para cambiar el flujo de ejecución del programa hay que cargar en el contador del programa la nueva dirección en donde está la instrucción que queremos ejecutar. A este proceso, bueno, se va repitiendo ejecución tras ejecución y lo hace a través de un ciclo de instrucción que le vamos a llamar pipeline, que tiene varias etapas. En el caso de un Cortex M3 va a ser una etapa de fetch, una de decode, una de execute. Esto lo menciono mejor en el video de ejecución de programa. Y acá sí podemos ver cómo sería cuando se cargan instrucciones de 16 y cuando se cargan instrucciones de 32 bits. El Cortex M3 va a, en un primer ciclo de reloj, va a fetchar, va a ir a fetchar 4 bytes, ¿no es cierto? Y resulta que, bueno, se encontró con que en esa tenía dos instrucciones de 16 bits. Por lo tanto, en el siguiente ciclo de reloj empieza con el decode, con la ejecución, con la decodificación de la primera de las instrucciones. Y luego, en el siguiente ciclo de reloj, ahí sí va a iniciar con la ejecución. Una vez que llenó el pipeline, van a ver que va a ir ejecutando una instrucción por ciclo de reloj. Esto hace que el procesador más o menos ejecute una instrucción por ciclo de reloj. Esto, por supuesto, se puede ver interrumpido. En realidad, cada vez que hay un salto a otras direcciones de memoria, hay que hacer un flush, limpiar todo el pipeline y volver a cargarlo, que como acabamos de ver, esa carga del pipeline le lleva 3 ciclos de reloj,
Una vez que se llenó el pipeline, sí se ejecuta una instrucción por ciclo de reloj. En ese tercer ciclo de reloj, mientras se ejecutaba la primera instrucción, se está decodificando la segunda y ya se está fechando los siguientes 32 bits, que encontró una instrucción de 32 bits. Por lo tanto, en la siguiente instrucción se realiza el decode de esa instrucción de 32 bits y se va ejecutando la instrucción anterior. En ese mismo ciclo de reloj ya se está fechando las siguientes 32 bits, que es otra instrucción de 32 bits, y ahí ya tenemos, si se fijan, a la par ejecutando digamos, las tres etapas del pipeline ejecutándose a la par: el fetch, el decode y la ejecución. Fetch, decode, ejecución. Acá encontró dos instrucciones, por lo tanto hace un solo fetch, pero luego el decode es desdoblado, realiza un decode acá y lo otro decode acá. Lo mismo sucede acá. Esta sería la ejecución, ¿no es cierto?, de un ejemplo de ejecución del Cortex M3. Eso es todo para esta clase. Muchísimas gracias.